Estamos en la serie de Apocalipsis. Estamos ya en la última visión de la serie de Apocalipsis. Última visión, ya se acabaron las visiones de los juicios de Dios contra la tierra. Ya hay cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué hay en los cielos nuevos? ¿Qué hay en la tierra nueva? Muy bien. Cielos nuevos y tierra nueva. El tema como tal de toda esta sección es la siguiente: la nueva creación y la iglesia perfeccionadas en gloria en el nuevo mundo o en el nuevo mundo venidero, mientras que los infieles serán excluidos. Este es el tema general de toda la sección, desde el versículo 1 hasta el versículo 27 del capítulo 21. ¿Qué hay en los cielos nuevos? ¿Qué hay en la tierra nueva? Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, se está hablando del estado después del juicio de Dios. ¿Qué hay allí? Número 1, una nueva creación. Número 2, la iglesia perfeccionada. Esas son las cosas que hay allí. Por supuesto, Dios está en medio de todo. Pero no solamente se habla de la nueva creación, se habla de la iglesia perfeccionada en gloria, sino que también se habla quienes no estarán allí. Los infieles serán excluidos de la gloria de Dios. La semana pasada dijimos que todo este capítulo se puede dividir en dos partes generales. En primer lugar, la primera parte es desde los versículos 1 al 8. Que es un panorama general, es una característica general de los cielos nuevos y la tierra nueva. Allí se menciona todo lo que he dicho, todo el tema que he estado diciendo hasta este momento. La iglesia perfeccionada, el nuevo Edén o la nueva creación, y asimismo también se habla acerca de los excluidos de ese nuevo estado. Lo segundo que vamos a ver, lo vamos a ver en la mañana de hoy, ¿sí? Las características particulares de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto a su vez se va a dividir en dos porciones. Hoy vamos a ver la primera, la Nueva Jerusalén. Cuando se habla de la Nueva Jerusalén, hermanos, se habla acerca de la iglesia. Toda la visión de la Nueva Jerusalén es la iglesia. Hermanos, lo que acabamos de leer es lo que Dios ve de la iglesia. Así ve Dios la iglesia. Así de preciosa, así de fulgurante, de un resplandor impresionante. Esta es la visión que Dios tiene de la iglesia. Y luego vamos a ver los versículos 1 al 5 del capítulo 22, el nuevo Edén, lo veremos si Dios lo permite para la semana que viene. Entonces toda esta última visión se divide en estas dos partes. Una parte general, características generales, y luego características específicas de la Nueva Jerusalén y del nuevo Edén. En síntesis, todo lo que está explicando, o toda esta visión, ¿verdad?, lo que nos quiere hacer entender es que todo lo explícito tiene algo implícito. Todo esto, la gloria de Dios, lo relevante de la gloria de Dios, de la gloria que está reservada y que está preparada para la iglesia, implícitamente es todo lo malo que van a estar sufriendo los incrédulos. Ellos no van a experimentar ese gozo, no van a ver la gloria de Dios, no van a estar en comunión perpetua con Dios, sino que van a estar excluidos de todas estas bendiciones y gracias que el Señor tiene allí. Entonces, implícitamente nos está reflejando la magnitud de lo que se está perdiendo las personas que no están en Cristo. Ellos van a sufrir eterna vergüenza, dice la palabra de Dios, excluidos para siempre de todas estas bendiciones. Pero por otro lado, también tiene que ver, si le baja un poquito aquí, hay una cosa rara. Si también, por favor, ya va. Ok. Pero también, hermanos, también es una visión para que la iglesia que está sufriendo, recuerden que Apocalipsis es una carta que Cristo le manda a escribir a Juan para las iglesias, 7 iglesias en Asia Menor. Entonces es un motivo de ánimo a estas iglesias que estaban sufriendo y que estaban a punto de sufrir mucho más de lo que estaban sufriendo, para decirle, mire el final que nos espera.
vale la pena luchar porque el final es glorioso. Ese es el tema y así termina el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a comenzar con las características particulares de la Nueva Jerusalén. Así como vimos 6 características generales de los cielos nuevos y la tierra nueva, vamos a ver en esta mañana 6 características particulares de la Nueva Jerusalén. Solamente nos vamos a enfocar en la Nueva Jerusalén. Es interesante, hermanos, como dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Se está nombrando uno de los ángeles que aparecen en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Vamos rápidamente, Apocalipsis 15 y 16. Versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, Dios manda a uno de los 7 ángeles. Eran 7 ángeles que Dios encomendó para dar la ira postrera, ¿verdad? Las copas de la ira, para vertir la copa de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que es lo mismo que ahora Juan está recibiendo. Uno de ellos que fue encomendado por Dios para dar los juicios de Dios, ahora el mismo o uno de los 7 ha sido encomendado por Dios para darle esta visión a Juan, al apóstol Juan. Ahora, la frase clave está en el capítulo 16. Capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo y a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa. No, perdón. Capítulo 17. Ajá, ese sí. Capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es decir, habían 7 ángeles con 7 copas, fueron encomendados por Dios para el juicio de Dios. Luego Dios le dice a uno de los ángeles que vaya hasta donde está Juan, y este ángel que tiene una de las 7 copas, le dice esto a Juan, en versículo 1 del capítulo 17. Habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y dijo, ven acá y te mostraré, no a la gran ramera, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, todo lo que vamos a leer siempre debemos tener en cuenta que es un contraste. Debemos interpretarlo de esa manera. En la Nueva Jerusalén es un contraste con la gran ramera, con Babilonia, la gran ciudad de Babilonia. Así debemos interpretar entonces todo lo que tiene que ver con estas 6 características con la ciudad, la gran ramera. Entonces, ahora el mismo ángel, aparentemente el mismo ángel, se le acerca a Juan, ya le había mostrado una ciudad, la figura de esa ciudad es una ramera, pero ahora le va a mostrar otra ciudad y ahora le llama la esposa. La esposa. 6 características entonces de la Nueva Jerusalén. En primer lugar, la identidad de la Nueva Jerusalén. Identidad de la Nueva Jerusalén. Número 1. Se le llama esposa a la Nueva Jerusalén, pero ya él había mostrado que había una ramera. Esposa significa que hay algo legítimo. Ella sí es la verdadera. La legítima esposa del Cordero, le está diciendo, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Entonces, cuando se habla de la esposa del Cordero, se está hablando de una imagen de legitimidad y una imagen de fidelidad y de amor exclusivo de Cristo por ella. Cristo no ama a la gran ramera, porque Cristo no es infiel. Esas son las imágenes que deben quedar en nuestras mentes. Cristo ama a su esposa y Él le es fiel a su esposa. Le ha mostrado la gran ramera, pero ahora le muestra a la esposa, a la desposada, a la que Cristo ha querido, a la que Cristo realmente ha amado. No le muestra a la amante de Cristo, sino a la amada de Cristo. Eso es lo primero, primera característica, les muestra a la verdadera. Esta es la ciudad. Número 1, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, Cristo, el Cordero fiel, la ha amado y quiere que Juan la mire. Mira lo que yo amo. Deleítate en lo que yo amo. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu, dice, a un gran monte alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Versículo 10 dice que lo llevó en el espíritu a un gran monte alto. Vamos a contrastarlo con lo que hace el mismo ángel con Juan. Capítulo 17. ¿A dónde lo lleva este ángel? Dice, versículo 1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Para mostrarle a la gran ramera, lo está llevando al desierto. Para mostrarle a la esposa, lo está llevando a las alturas. Es un contraste sumamente importante. La ciudad celestial, precisamente la esposa del Cordero, tiene su estancia en las alturas. Es como cuando dicen Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esta ciudad tiene su vista en las alturas. Hay que subir para ver la ciudad. En cambio, la otra ciudad, la gran ramera, es de abajo. Es del desierto, es de lo árido, de lo caluroso. ¿Sí? Es de lo temporal y terrenal. En cambio, aquí se está presentando lo celestial. Mientras más altura, más. ¿A cuánto les gusta la ciudad de Mérida? Los que han tenido la oportunidad. A mí me encanta porque está en las alturas. Se respira aire fresco. Bueno, esa es la imagen. Una es un desierto, la otra está en las alturas. Miren los contrastes que quiere hacer notar el Señor a Juan. Esposa versus ramera, las alturas, la vista, hay que subir para verlo porque tiene su vista puesta, está puesta en alto. En cambio, la otra está en el desierto, en lo más árido y lo más caluroso que pueda haber. Número 3. Esta ciudad se le llama la Santa Ciudad. Versículo 10. Versículo 10 del capítulo 21. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, note las palabras, la gran ciudad santa de Jerusalén. La gran ciudad santa de Jerusalén. Vamos otra vez a Apocalipsis 17. Versículo 5. Y en su nombre, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Esta es la gran ciudad o la gran ramera, ¿sí? Nos habla entonces, miren el capítulo 18, versículo 15 y 16. Capítulo 18, versículos 15 y 16. Los mercaderes de estas cosas
que se han enriquecido a costa de ella, hablando de la gran ramera, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la ¿qué? De la gran ciudad. Note, se le llama la gran ciudad, pero a Jerusalén se llama la gran ciudad santa o la santa ciudad, ¿sí? Tiene características diferentes. Ambas son grandes, pero una es grande en cosas que no le sirven para la eternidad. Y la otra es grande porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La otra carece de aquello que le va a permitir estar con el Señor para siempre. Aunque pueda ser muy voluptuosa, muy grande, la gran ciudad, pero esta, la característica de ella es que es grande en santidad. Grande en santidad. Nos habla del vacío entonces que tiene la ciudad de Babilonia. Puede tener muchos lujos, puede tener muchas cosas para disfrutar, pero al final tiene todo lo que necesita, santidad. Y eso solamente lo tiene la ciudad santa de Jerusalén, gran ciudad santa de Jerusalén. Otra, dice que esta ciudad desciende de Dios, que descendía, dice la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No solamente es que descendía del cielo, como del cielo de Dios, sino que desciende del cielo, es decir, de Dios. Él es el arquitecto de esta ciudad. Él es el constructor de esta ciudad. Nos habla que, por ejemplo, la gran ciudad de Babilonia se sienta sobre muchas aguas. Recuerden, ella trata de estar en alto, pero la ciudad santa de Dios desciende de lo alto para darnos un vistazo de lo grande que es el trabajo que Dios ha hecho con esta ciudad. Una quiere llegar al cielo, la otra desciende del cielo. Al igual que la Torre de Babel. La Torre de Babel, una ciudad que quiere edificarse y llegar hasta el cielo. El Señor tiene que descender para mirar lo que estaban haciendo los hombres. Estamos viendo el contraste entre la obra de los hombres con la obra de Dios. La obra de Dios es mucho más grande, es perfecta. La obra de los hombres es imperfecta y es totalmente limitada. Una iglesia que levantan los hombres, Dios tiene que mirar a ver qué cosas están haciendo. Pero lo que hace Dios, cuando Dios hace una iglesia, eso es hermoso. Dios desciende, el trabajo lo hace Dios. Él es el constructor de esa iglesia. Entonces estamos viendo en primer lugar la identidad. Cosas que identifican a la gran ciudad santa de Jerusalén. Note que es una ciudad y es un simbolismo, porque Cristo no puede estar casado con una ciudad. Ya le dice la desposada, la esposa del Cordero, y la otra imagen es una ciudad. Por lo tanto, tiene que ser simbólico. Estamos viendo un símbolo de la iglesia. Es un símbolo de la iglesia. Seguimos. Segunda característica. La Nueva Jerusalén, segunda característica. Versículo 11 nos habla de la belleza de la Nueva Jerusalén. La belleza de la Nueva Jerusalén. Lo interesante de esta belleza de la Nueva Jerusalén, hermanos, es que se presenta como una belleza no externa, sino que viene de lo interior, internamente, como una belleza innata. Note lo siguiente, versículo 11. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En cambio, la gran ramera, versículo 4 del capítulo 17. Versículo 4 del capítulo 17. La mujer estaba vestida, pero ella no tenía belleza. Ella se viste de belleza. Es diferente. La mujer estaba vestida, note cosas lujosas. Púrpura escarlata adornada de oro y piedras preciosas.
y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Pero ella tiene que vestirse, ella es del desierto, de lo caliente, de lo terrenal, de lo bajo, pero para atraer la atención y la mirada ella tiene que vestirse, porque ella no tiene una belleza innata, no tiene una belleza interna. En cambio, la nueva Jerusalén, la ciudad nueva, sí tiene una belleza cuyo fulgor era semejante a piedras preciosas. No es que se vistió de piedras preciosas, sino que es tan refulgente que parece piedras preciosas ella misma. Ella misma es piedra preciosa. Ella misma es. La ramera tiene simplemente ornamentos externos. En cambio, la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, su belleza es innata. Entonces tenemos su ornamento y belleza no es externa, sino que es interna. Ella no aparenta, la nueva Jerusalén no aparenta ser bella. Ella es bella. Es diferente. La gran ramera tiene que darse de todo lo que necesita para atraer la atención de los hombres. Los hombres, por supuesto, se cautivan con la gran ramera, pero al final son cosas que eso va a perder valor. Pero la ciudad santa de Jerusalén es internamente bella. Es como Dios quiere que todas las hermanas de la iglesia sean. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Bueno, hablo de las hermanas porque se habla de belleza y eso por lo general se orienta hacia las damas. Pero los hombres pueden ser bellos. ¿Verdad que sí? Hay hombres que pueden ser bellos, pero vamos a ver cuando se habla de la mujer piadosa. Capítulo 3, versículo 5. Versículo 3. Primera de Pedro 3:3. Este es el apóstol Pedro hablándole a las damas de la iglesia. Vuestro atavío no sea el externo, el de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso. ¿Quién se viste así? Todo es externo. Es una chica plástica. Es eso. Simplemente cosas bonito, solamente el caparazón, más nada. Más nada. Pero ¿qué dice lo que Dios sí valora? Sino el interno, como perteneciente a la gran ciudad, hermanas. Sino el interno, la del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Así se deben vestir las damas piadosas. De una iglesia, de los hermanos, deben ser así, afables y apacibles. ¿Qué es afabilidad? Afabilidad tiene que ver con un trato agradable. Cuando tus palabras pueden abrazar a la otra persona. ¿Cómo son las palabras de las esposas a sus esposos? Sus esposos pueden sentirse que están llegando a un oasis en medio del desierto. Así deben ser las palabras de una esposa en medio de un mundo corrompido. Las palabras, la forma de tratar a sus esposos. Pero aquí dice que esto, ¿verdad? Afable y apacible, que busca la paz, que busca el sosiego, apacibilidad. Bienaventurados los pacíficos. Dice que es de grande estima delante de Dios. Bueno, eso es lo que Dios ve en perfección en la santa ciudad. Ese espíritu afable y apacible dice, mire, esto la ha adornado de una manera interna, que refulja, que es refulgente, que se disipa por todos lados. Pero eso es incorruptible, eso no se va a dañar nunca. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres.
santa ciudad. Santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo puede adornarse una mujer así, de ese espíritu apacible, de ese espíritu afable? Bueno, tiene que esperar en Dios. Una mujer que es amargada está en contra de Dios. Y eso se va a notar en el trato con su cónyuge, se va a notar en el trato con sus hijos, en el trato con otros. Pero una mujer que espera en Jehová adquiere tantas fuerzas que puede sobrepasar cualquier situación y puede aún amar al prójimo a pesar de cualquier cosa, porque espera en su Dios. Ella ama a su Dios. Entonces, no es una belleza externa la de la gran Jerusalén, la gran santa ciudad de Jerusalén, sino que es una belleza interna, de carácter. Muy bien, pero ¿qué más hay de belleza allí? Bueno, otros detalles de la belleza, versículo 18 en adelante, otros detalles de la belleza, Apocalipsis 21, 18. Otros detalles de la belleza, se habla, dice, el material. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Apocalipsis 21, 18, voy en el 19. Y los cimientos del muro de la gran ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. En las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Sabe el valor que tiene una perla delante de un hombre? Una perla de verdad. ¿Sí? Millones de dólares puede costar una perla. Pero esta es una puerta. Son puertas de perlas. ¿Sí? Lo grande que es una puerta, imagínense, es un símbolo. ¿Sí? Muchos dicen, yo quiero ir para allá, porque quiero ver el oro, quiero ver las perlas preciosas, las piedras preciosas y esas puertas de perlas. Pero eso no es lo atractivo de la ciudad. Son simbologías, hermanos. Dios la ve así por el carácter. Dios la ve así es por el carácter. Pero seguimos. Que dice que tiene la gloria de Dios. La otra no tiene gloria. La gloria que tiene la gran Babilonia es la gloria que le dan los hombres. Pero cuando ella cae, los hombres lo que hacen es los ayes, ¿sí? Hacia la gran Babilonia porque perdió ellos no siguen respetando y proclamando la gran Babilonia. Pero en este caso la ciudad santa tiene dentro de sí la gloria de Dios. Pero note que esa gloria de Dios, hermanos, no es simplemente la gloria como nosotros podemos imaginar, una luz y ya. Esa gloria está precisamente con todas estas piedras preciosas, hermanos. Muchos de los teólogos piensan o están de acuerdo, mejor dicho, de que cuando traspasa la luz por estas piedras preciosas, se puede ver las tonalidades del arco iris. Las tonalidades, si ella refulja, expande luz, pero ella misma está adornada de todas esas piedras preciosas, entonces estamos hablando de un prisma de colores. Pero ¿dónde vimos colores antes? Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Versículo 1 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Alrededor del trono un arco iris. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos. ¿Qué había alrededor del trono? Un arco iris. ¿Pero qué también había alrededor del trono? Los 24 ancianos. ¿Qué representan los 24 ancianos? La iglesia en su totalidad.
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esos 24 ancianos que representan a la iglesia, también Juan está viendo un arco iris. ¿Y cuál es la simbología del arco iris? No la que están dañando ahorita. ¿Cuál es la simbología del arco iris? El pacto de Dios con Noé. Yo pongo mi arco en las nubes porque ese arco representa ¿qué? Misericordia y fidelidad de Dios. Entonces la ciudad, la luz de la ciudad es un resplandor de la misericordia y la fidelidad de Dios. Le hace recordar a Juan, mira Juan, así como yo tuve misericordia con el mundo que yo tenía que destruir, pero no lo hice en su totalidad, sino que te rescaté por gracia. Y ahora he dado mi arco en las nubes para que tú sepas que mientras exista el mundo, no va a dejar de haber siembra, cosecha, sol, día y noche. Yo lo voy a mantener en estabilidad. Es una misericordia de Dios que no merecen los hombres. Entonces el trono está rodeado por ese arco iris que nos recuerda de la misericordia, la gracia de Dios. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es ver al pueblo redimido. Mira la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el trono está rodeado por una luz que nos recuerda la misericordia de Dios con los hombres. Así es la iglesia delante de Dios. La gloria que está en la ciudad tiene simplemente el reflejo del amor de Dios por su pueblo. Así, hermanos, es como Dios ve la iglesia. Dios ve su misericordia en la iglesia, ve su gloria en la iglesia, pero Él sigue trabajando porque esa gloria, aunque ahora mismo está velada, esa gloria está velada ahora, pero luego del juicio esa gloria va a ser expandida y revelada por completo. Tercera característica. Ya vamos de bajada, tranquilo, hermano. Versículo 12 al 14 nos habla de la seguridad de la nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículos 12 al 14. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Número 1, se nos habla de que tenía un gran muro. ¿Para qué sirven los muros? Preguntamos. ¿Para qué sirven los muros? Los muros sirven para proteger una ciudad de los enemigos. La pregunta es, si en el capítulo 20 ya no hay enemigos, y dice que en el versículo 1, capítulo 21, versículo 1, dice, el mar ya no existía más. El mar es símbolo de maldad. ¿Ok? Y dice que no habrá noche. No hay noche tampoco. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces, si en la ciudad no hay noche, porque la noche también es símbolo de... ¿Qué hacemos en la noche? Dejamos la puerta abierta. ¿Qué hacemos en la noche? Cerramos todo, dejamos todo trancadito con llave por si acaso. Sí, sabía esa palabra, ¿no? Búsquenla en el diccionario. Por si acaso. Por si las moscas, exactamente. ¿Por qué? Porque siempre está latente el peligro. Mi pregunta es, si estas 12 puertas, versículo 25, las puertas del muro, porque las puertas están en el muro. Si hay un muro, no hay noche, no hay mar, sus puertas nunca serán cerradas. Imagínense, las puertas están abiertas, las del muro. Porque hay un muro. ¿Por qué hay un muro? Si ya no hay peligros, ¿por qué hay un muro? Bueno, hermanos, el punto aquí es que el muro le representa al pueblo de Dios que no hay posibilidad de caer de ese estado. No es un muro de protección contra los enemigos, sino un muro de protección de los habitantes de salir de esa ciudad.
El Señor no te dejará salir de esa ciudad. Estarás atrapado por siempre. La gente puede huir de esa ciudad, pero no va a querer. Las puertas de la ciudad están abiertas. ¿Quién se quiere ir de esa ciudad? Entonces los muros es para reflejarles, el Señor está como un muro cuidando a su pueblo. No hay posibilidad, ni la más mínima posibilidad de que una persona salga del contorno de protección de Dios en la eternidad. No hay. Hermanos, note allí, Amós capítulo 2, versículo 5. Amós capítulo 2, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, aquí se está cumpliendo la promesa de Cristo de que ninguno se va a perder, ni en esta vida ni en la eternidad. Usted llegó a salvo a la eternidad por Cristo Jesús, tranquilo. No va a haber más intruso que tiente a alguien dentro de la ciudad. El Edén no tenía murallas y llegó un intruso. La serpiente antigua tentó a Adán y Eva y cayeron. Pero aquí el muro no solamente representa de que no solamente ya no hay enemigos externos, sino que dentro de la ciudad la gente va a estar tan satisfecha de la ciudad, en la ciudad, dentro de la ciudad, que no van a querer ni siquiera salir. Y esos muros les va a recordar, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esos son los muros. No es tanto de protección externa, sino de un mensaje a los pobladores de una protección interna. Yo los cuido. Yo los cuido. Muy bien, pero aquí dice que tiene 12 puertas, ¿recuerdan? Versículo 14. El muro de la ciudad tiene 12, versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Cuáles son esos nombres? Que son los de la ciudad, los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, 12 puertas que tienen inscritos los nombres de los hijos de Israel. Eso nos recuerda el Antiguo Testamento. Dice que está dispuesta una accesibilidad. Es un acceso por todos lados. 3 puertas en el oriente, 3 puertas en el sur, 3 puertas en el occidente, 3 puertas por todos lados. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 puertas y 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces hemos visto un acceso, ¿verdad? ¿Cómo aprendo yo de Dios? Empieza con el Antiguo Testamento. Pero el fundamento es la interpretación que dieron los apóstoles del Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la interpretación de Dios de todo lo que Él dijo y enseñó en el Antiguo Testamento. No puede haber una cosa sin la otra. Es necesario conocer el Antiguo Testamento, es ver el obrar de Dios con su pueblo, pero ahora ahí se interpreta, en el Nuevo Testamento se interpreta todas las obras de Dios con su pueblo. Entonces, está basado en la doctrina de los apóstoles. Note allí, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento es el testimonio que dieron los apóstoles acerca del Cordero. Los apóstoles acerca del Cordero. ¿Cuál fue el fundamento que echaron los apóstoles? Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué estaban esperando en el Antiguo Testamento? El Cristo, el Mesías. ¿Qué dicen los apóstoles? Nosotros declaramos que tú
eres el Cristo. Si yo voy a conocer de Dios, debo introducirme por medio del Antiguo Testamento, pero lo que me da la interpretación es el testimonio de los apóstoles. Esas son entonces sus puertas y sus cimientos. Sus puertas y sus cimientos. Seguimos, hermanos. Ya hemos visto las tres primeras. Vamos con las últimas. La forma de la Nueva Jerusalén. Versículos 15 al 21. Forma de la Nueva Jerusalén. Y es muy interesante. Versículo 15 en adelante. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecido en cuadro. En cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud de altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. Esta referencia a medida de hombre, el cual es medida de ángel, es decir, las medidas que nosotros usamos es la misma medida que entienden los ángeles. Versículo 18, luego habla del material de la gran ciudad, pero note la forma que tiene. ¿Cuál es la forma de la ciudad? Un cuadro. Y es interesante. Al principio vemos que hay una caña de medir. Esa es la misma imagen que vio Ezequiel en el capítulo 40 y 41. Un ángel se le acerca al profeta Ezequiel y le da, con una caña de medir, le da las medidas del nuevo templo. Pero aquí el ángel está midiendo la ciudad. Entonces la ciudad no es una mera ciudad, la ciudad es un templo. O es el nuevo templo que se había medido en Ezequiel 40 y 41. Por lo tanto, nos habla no solamente de medidas perfectas. La obra de Dios, al final, se va a ver la perfección de lo que Dios obró en toda la historia. Pero no solamente eso, nos habla de que está en cuadro. Pero es interesante porque se habla tanto no solamente de su longitud, de su anchura, sino también de su altura. Entonces no es solamente un cuadro, sino lo que estamos viendo es un cubo. La forma es de un cubo. Esa es la forma que hay. En el Antiguo Testamento también se le dio a Moisés una forma de cubo para crear lo que se llamaba el lugar santísimo en el tabernáculo. En el templo, el lugar santísimo en el templo también tenía forma de cubo. Habían medidas de longitud, de anchura y de altura, ¿verdad? Completo, porque cuando se introducía el sacerdote, entonces él estaba entrando en un recinto forma de cubo. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén, hermanos, cuando se nos habla de que tiene esa forma de cubo, tal, se le hace la medida como se le hizo la medida al templo, a ese nuevo templo. Entonces se está hablando de que esa ciudad, hermanos, es nada más y nada menos que un lugar santísimo. Es el lugar santísimo expandido en toda la creación. Es el santuario de Dios en toda la creación. La Nueva Jerusalén es el lugar santísimo. Es decir, toda la ciudad es el lugar santísimo. Note que aquí está hablando de los codos. Versículo 17. Y midió su muro 144 codos. 144 codos es igual a 12 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. El lugar santísimo en el tabernáculo tenía 10 codos. 10 codos de ancho, de alto y de largo. En el templo que hizo Salomón, el templo de Salomón, los que quieran anotar, Primera de Reyes capítulo 6, versículo 20, las medidas eran de 20 codos, el doble.
Pero aquí no es el doble. Aquí es duplicado, pero mucho más. Es al cuadrado. Significa que es un lugar santísimo mucho más grande y de mayor magnitud que los otros lugares santísimos que habían en la antigüedad. El lugar santísimo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, la cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y la cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Y esto nos va a llevar a otra cosa, hermanos. Porque si toda la ciudad es el lugar santísimo, y está cubierto de qué, el lugar santísimo en el templo de Salomón, ¿de qué estaba cubierto? De oro. ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué hay en la gran ciudad santa de Jerusalén? Ay, Dios, se durmieron. En el templo de Jerusalén, el lugar santísimo estaba cubierto de oro. Y dice que la ciudad tiene calles de oro. Y toda la ciudad tiene forma de cubo. Por lo tanto, estamos hablando de que esa es la función principal que tiene esa ciudad en la eternidad. Va a ser una adoración perfecta y perpetua. Una adoración perfecta y perpetua. Toda ella es el lugar santísimo y allí, así como en el lugar santísimo, solo en el lugar santísimo se reflejaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. En toda la ciudad de la Nueva Jerusalén se va a ver la gloria de Dios. En toda la ciudad de Jerusalén. Quinto, vamos a ver la actividad de la Nueva Jerusalén. Si toda la Nueva Jerusalén tiene forma del lugar santísimo, entonces toda la actividad que hay eternamente en la ciudad de la Nueva Jerusalén es una actividad sacerdotal. Servicio sacerdotal. Es decir, adoraremos una y otra y otra y otra. La adoración nunca será satisfecha. Siempre estaremos en plenitud de la comunión con Dios. Los sacerdotes tenían que entrar ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año. Tenían que prepararse de una manera que si entraban podían salir vivos. Porque si entraban y estaban ahí medio malosos, perdían. Bueno, aquí el acceso es total, el acceso es pleno. Y no solamente eso, note el versículo 22. ¿No vi en ella qué? Templo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Tiene calles de oro. Las naciones andan en ella. Pero ahí vemos la gloria de Dios. Pero también cuando se habla de la luz, se nos recuerda lo que es la menorá. La menorá es perpetua. Recuerden que la menorá es ese candelabro que tenía que estar encendido siempre. Bueno, aquí también hay una luz, pero una luz que no se va a acabar nunca, es la luz de Dios mismo. Pero también está ahí el cubo. Y están las naciones andando sobre la ciudad. Tal como los sacerdotes andaban en el lugar santísimo. Ellos tenían que hacer un recorrido alrededor del altar en el lugar santísimo. Andaban pisando sobre el oro que había en el lugar santísimo. Pero toda la ciudad es de oro. Entonces, todas las naciones, no solamente un sacerdote, sino que se nos habla no solamente de la menorá perpetua, sino del sacerdocio universal. Todos los habitantes son sacerdotes que pueden andar por toda la ciudad adorando a Dios. Por toda la ciudad. Toda la eternidad será una constante adoración. Esa es la actividad de toda la ciudad, una actividad sacerdotal. Será entonces una adoración eterna y perfecta.
perfecta, adoración eterna y perfecta. Allí se cumplirá lo que dice en Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Entonces, los sacerdotes, así como en el templo, van a estar siempre allí. Pero no solamente eso. ¿De qué están decoradas las puertas? ¿Ah? De perlas, pero el muro, adornado con piedras preciosas. El primero era jaspe, zafiro, ágata, esmeralda. ¿Dónde vimos otra vez esas piedras? ¿Dónde las vimos? En el efod, en el pectoral que tenían los sacerdotes. Pero ahora eso está magnificado. La adoración será magnificada. Toda la ciudad es una ciudad de adoración. Será un domingo perpetuo, hermano. Un domingo eterno. Será un domingo, hermanos, donde no nos quedaremos dormidos porque no habrá noche. No hay peligros. Será una adoración ininterrumpida. No habrá interrupción en la adoración. No habrá problemas de sonido. Tranquilo, hermano, no habrá problemas de sonido. Pero hermanos, tampoco habrán días de reposo, días del Señor. No habrá fiestas que recuerden cosas. Será una fiesta perpetua. Lo demás será olvidado ya. Ahora estamos en la plenitud. ¿Sí? Así será entonces. Será un lugar único. La presencia será completa. Todos la van a contemplar, no solamente unos pocos. Las piedras, las calles de oro, la ciudad en forma de cubo, entonces significa que será una adoración eterna, perfecta, ininterrumpida. Será un estado eterno glorioso. Por último, sexto, terminemos. Sexta característica, capítulo 21, versículo 25 al 27, perdón. 25 al 27. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es decir, no hay posibilidad de corrupción. Eso en primer lugar. Versículo 26. Llevarán la gloria y la honra de las naciones. Es decir, será una gloriosa adoración. Cuando digo gloriosa adoración es que ella es gloriosa y en sí todos le van a estar dando gloria. Sí, todos les van a estar dando gloria por siempre y para siempre, pero a Dios, no a la ciudad. Versículo 27. No entrará en ella cosa inmunda, no va a haber nada inmundo o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, será un lugar exclusivo. Un lugar exclusivo. ¿Para quién? Solamente para los que están inscritos, los que están en la mente de Dios, su pueblo escogido, los inscritos en el libro de la vida del Cordero, por los que Cristo pagó. Entonces vemos algunas características, solamente tomé 6 características para ver todo esto, pero todo esto nos recuerda, hermanos, que es la visión que Dios tiene de la iglesia. Juan no está viendo una ciudad. Juan está viendo la realidad de la iglesia en gloria, representada en una ciudad. Muchos quieren ir al cielo apelando a la lujuria y a la usurería. No, allá está bien. Quiero ganarme más oro, pero allá. ¿Qué vas a hacer tú con el oro? Allá. Simbología. Simbología. Para que recuerdes que va a ser un lugar de perpetua adoración. Aplicaciones. Terminemos. Aplicaciones. Número 1. Todo tiene que ver con la iglesia. Es la iglesia.
es la imagen de la iglesia, es la imagen que Dios tiene de la iglesia. Es la imagen, hermanos, que está velada ahora de la iglesia, pero que será revelada por completo porque Dios, Cristo la está construyendo. Cristo la está haciendo. Cristo la está purificando. Y ese momento será la inauguración y el disfrute total. Entonces, aplicaciones número 1. La iglesia, hermanos, en primer lugar, debe ser amada. Porque Cristo la ama. Debe ser anhelada. Se le presenta esa imagen a Juan para que anhele eso. Y para que los lectores de Apocalipsis anhelen, yo quiero estar en esa ciudad. Pero el punto es que yo no es que voy a estar, yo soy esa ciudad. Yo seré así. Seré un templo perfecto para Dios. Una adoración perfecta. No solamente debe ser amada, anhelada y vista por los creyentes, como Cristo la ama, la anhela y la ve, pero tiene que ser ahora. Yo debo amar a la iglesia ahora. Debo anhelar la iglesia ahora. Debo ver la iglesia como Cristo la ve ahora. Con todas las imperfecciones, Cristo la ve gloriosa. Así la ve Cristo. En ese sentido, hermanos, en ese sentido, preguntamos lo siguiente. ¿Cómo es tu relación con la iglesia? ¿Cómo es tu relación con la iglesia local? ¿Amas tú esta iglesia? ¿Sirves tú a tus hermanos en esta iglesia? ¿Quieres compartir más con los hermanos? Estás entonces compartiendo con la gran ciudad santa. ¿Edificas tú a tus hermanos? ¿Estás preocupado más por ti que por tus hermanos? Cada domingo lo ves como un anticipo de aquella adoración que será eterna. ¿Qué te atrae de la iglesia? ¿Qué te atrae de la iglesia? Lo que nos debe atraer de la ciudad santa que va a ser inaugurada, revelada y disfrutada, no es la ciudad en sí, sino lo que hay allí, el Cordero. ¿Disfrutas tú de la presencia de Cristo? En segundo lugar, la iglesia debe ser amada, anhelada, vista por los creyentes como Cristo la ve. Pero en segundo lugar, la iglesia debe reflejar la imagen que se le da a Juan. ¿Cómo está nuestra santidad? La gran ciudad es ¿qué? Santa. No podemos ser simplemente una gran ciudad. Así es la gran ramera. Debemos ser una gran ciudad santa. Lo que somos debe reflejar no lo que seremos, sino lo que seremos visto. ¿Ok? Pero ya lo somos. Somos una ciudad santa. Debemos vivir a la luz de esa realidad. Debemos reflejar la gloria de Dios que estamos introduciendo en nuestras vidas particulares. Nada inmundo entrará en aquella ciudad. ¿Y ahora? ¿Qué inmundicia hay en esta ciudad? En la iglesia ahora mismo. No dejes que la iglesia se ensucie por pecados. Y en tercer lugar, se habla de la exclusividad de la iglesia, pero ahora mismo es accesible. Ahora mismo es accesible. Terminemos con Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cuál es la esposa? La santa ciudad. ¿Qué debe hacer ahora la santa ciudad? Llamar a otros por medio del evangelio. Ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia debe ser un lugar accesible, porque cuando llegue ese estado eterno va a ser exclusivo, solamente para los creyentes, pero hoy está dispuesto. Aquí, la gran ciudad, debemos llamar a todos por medio del evangelio. No cierres las puertas de la ciudad, Dios no las cierra. No cierres las puertas de la ciudad, deja que otros entren, predicas el evangelio. Entra a las puertas de la ciudad por medio del arrepentimiento y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador.